tienes la fábrica y esa es con la que naciste y con la que te creaste, y esta fábrica solo va disminuyendo en cantidad y en calidad conforme avanzamos de edad. El más común es que es muy fácil embarazarse. Y la realidad es que no. Tal vez puedes tener endometriosis o síndrome de ovario poliquístico o que tu reserva está más baja para tu edad. Eso puede afectar la calidad del esperma sin que ellos sepan, pero también hay que enfocarnos en la parte del hombre. Si aún no te has inscrito, te invito a hacerlo ahora. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido de calidad con invitados que inspiran, enseñan y rompen paradigmas. Este podcast es un espacio de entretenimiento y reflexión donde compartimos opiniones y experiencias personales. Te invitamos siempre a investigar, cuestionar y acudir con profesionales para tomar las mejores decisiones sobre tu bienestar. Bienvenidos a Voces sin Límite. Hoy tenemos una invitada muy especial, la doctora Debbie, una de las especialistas más reconocidas en fertilidad en México y fundadora de Gestia Fertility, la primera clínica en México operada 100% por mujeres, con una vasta experiencia en ginecología, obstetricia y reproducción asistida. Kesi, bienvenida. Gracias, aquí muy contenta de estar contigo y pues platicarles un poquito de todo lo que sé y compartirlo con ustedes. Claro, es un gusto tenerte aquí. Oye, tú tienes demasiada experiencia en fertilidad asistida. A mí me gustaría conocer un poquito Ujú. qué fue lo que te llevó a especializarte en esta área, porque no es fácil. Tienes demasiada has estudiado mucho esta área, entonces es porque realmente te apasiona. Claro, ¿Qué te llevó a sí, esto? es algo que me encanta y de hecho es una pregunta que me hacen mucho y me encanta contar esta historia, pero desde que yo era chica, más o menos como a los 10 años, por alguna razón mis amigas me preguntaban como del ciclo menstrual y me preguntaban cosas como pues, que no le querían preguntar a sus mamás y yo pues sabía de esas cosas, le pregunté a mi mamá y mi mamá de hecho me regaló un libro acerca de eso que venía cómo es el ciclo menstrual, qué significa reserva ovárica y todavía tengo ese libro y de ahí, pues me encantó poderle decir pues, a mis amigas que si tenían dudas, que si podían ir con la ginecóloga, que les iba a dar la ginecóloga. Y yo les terminaba explicando todo y ahí como que dije, no, pues esto como que se me da, me gusta. Entonces ahí dije, yo voy a ser ginecóloga. Y eso ya fue como a los 12 años. Y al final, pues sí, estudié medicina. Después de eso, como que tuve un momento en que no iba a estudiar ginecología, pero después dije, no, sí es lo mío y entré a la especialidad de ginecología en el Centro Médico ABC, aquí en Santa Fe, en la Ciudad de México. Y ahí estuve 4 años y cuando salí empecé un poquito a trabajar, pero después me introduje al mundo de la fertilidad y hice una especialidad en reproducción asistida y estuve pues en clínicas donde hay muchos pacientes, mucho volumen de pacientes, muchos tipos de pacientes ahí tratando pacientes con infertilidad, pacientes que querían congelar sus óvulos, preservar su fertilidad. Y de ahí, pues, decidí dedicarme solo a esto y a esa Ujú, falta de información que tenemos las mujeres de cómo funciona nuestro cuerpo, que nos deberían enseñar desde que tenemos 10 años. claro. Y a partir de eso hay o sea, siento que hay poca información acerca de eso. Tiende a ser que pues nuestras mamás no nos dicen mucho o en la escuela no nos enseñan. Vives la mitad de tu vida, ¿no? Un poco diciéndote, no te vayas a embarazar, no te vayas a embarazar. No sabemos tampoco cómo evitar un embarazo, ni tampoco sabemos cómo buscar un embarazo de manera adecuada cuando ya lo estamos buscando. Ujú, No sabemos qué es normal y qué no. Entonces, todo esto que yo sentía que había lagunas de información, pues ahora sí que se volvió mi pasión estar enseñándole a la gente que lo importante que es conocerse a sí mismo para saber cuándo tienen que ir a revisarse y qué es normal y qué no. claro. Wow. Entonces, pues un poquito de ahí salió todo. Trabajé, llevo un, po- un poquito más de 5 años ya haciendo fertilidad y estuve en un par de clínicas, conozco muchas clínicas alrededor del mundo y decidí poner mi propia clínica. Ahora sí que entre que se presentó la oportunidad y la aproveché y Ujú, decidí fundar Gestia Fertility porque sentí que había muchos cambios que se podían hacer para que fuera un espacio lo más seguro para las mujeres, también para los hombres, pero principalmente las mujeres somos las que mayoritariamente pasamos por este proceso, tanto de fertilidad como de la maternidad. ujú, Entonces, de ahí nació un poquito esta idea de crear Gestia Fertility, este espacio de mujeres para mujeres. claro. Sí. Oye, hablando de Gestia Fertility, ¿por qué el nombre de Gestia? Pues soy súper nerd de la mitología griega, siempre lo he sido, y Gestia es la diosa griega del hogar.
Entonces, Ujú. ella, hay muy poca información acerca de ella porque los demás eran un poquito más dramáticos. Ella nunca se quiso casar, de hecho, Zeus, Apolo querían casarse ahí con ella. Ella dijo, no, yo me voy a dedicar a ayudar a las familias a mantener el fuego del hogar y cuidar a estas familias para que pues, sus hogares sean un lugar lleno de calor y calidez. Y pues de ahí dije, va perfecto con la idea que yo tengo del espacio que quiero crear. Claro, Entonces qué de ahí hermoso, surge. qué hermoso, qué bonito. Sí, es muy bonito ser mujer. La verdad que sí, entonces hay que reconocerlo. Entonces eso es lo que yo quiero que transmitir a las mujeres. Claro, sí, 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 cierto, completamente. Oye, ya adentrándonos un poco al tema de Mm, fertilidad, a mí me gusta, antes de empezar a hablar ya sobre la reserva ovárica y todo esto, ujú, me gustaría hablar, empezar desde cero, hablar ujú, desde qué son los ovocitos, qué son los ujú, ovarios, porque en la escuela, yo es la información que yo sé, lo que me enseñaron en la claro. escuela, que naces con una bolsita, básicamente como de canicas, y las Ujú, canicas son los ovocitos y esos son con ujú, los que naciste. exacto. Pero es realmente así, naces ya con ellos, ya están todos maduros, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es? Sí, o sea, cuando estamos las mujeres dentro de las panzas de nuestras mamás, desde ese momento ya empezamos a tener estos ovocitos, estos óvulos. Y de hecho, a las 20 semanas de que estamos en la panza de nuestras mamás, es el momento donde más óvulos tenemos. Y de ahí van disminuyendo hasta que llegamos a la menopausia. Entonces, tienes la fábrica y esa es con la que naciste y con la que te creaste, y esta fábrica solo va disminuyendo en cantidad y en calidad conforme avanzamos de edad. O sea, al final, o sea, más o menos a la semana 20 tenemos como 6 7 millones de óvulos. Cuando nacemos ya solo tenemos 1 a 2 millones, o sea que sí baja Oh, wow. bastante en esas 20 semanas que completas el embarazo. Y para cuando ya entramos a la pubertad, tenemos como entre 300.000 y 500.000 ovocitos. ¿Qué tal dices, oye, esos son muchos para que me duren? Pero la realidad es que más o menos perdemos entre 1.000 y 1.500 óvulos al mes. Entonces, Ok. sí. Y esa fábrica, así como hay pacientes que empiezan con esas cantidades que te di, que más o menos son los promedios, Ujú. hay pacientes que empiezan con menos. Entonces, pues hay pacientes que están muy acorde a este número y hay pacientes que pueden estar abajo o incluso arriba de ese promedio. Entonces, pero si se acaba, se acabó y no hay vuelta atrás. Guau. Dices Mm, que perdemos, pues, muchísimos cada mes. ¿Qué pasa con ellos? Porque, bueno, yo me quiero poner a pensar, dices, bueno, ocupas uno para poder embarazarte. ¿Qué exacto. pasa con el por qué no tenemos más bebés? O sea, ¿qué pasa con Se los pierden, demás? se pierden, se reabsorben, se pierden y ya no se pueden utilizar. Es un Mm, proceso que se llama atresia, es decir, que tienen una programación celular, una muerte programada celular y se pierden y esos ya no se pueden volver a recuperar. guau, okey. Entonces, pues sí es como el agua que se acaba y ya no tenemos cómo recuperarla. ¿Cómo Ujú. sería la fecundación de estos ovocitos? ¿Cómo es el Normalmente lo proceso? que, normalmente lo que pasa en un ciclo menstrual normal es de esta fábrica que tenemos, se preparan una cierta cantidad y todos esos compiten entre ellos y solo uno gana, que es el que ovulamos cada mes. Los demás, como te digo, se pierden. Y ese que Ujú, ovulamos, bueno, si se fertiliza, si tenemos relaciones en el día que es la ovulación y se fertiliza, entonces los niveles hormonales se mantienen y pues ya no nos baja. Pero si no se ujú. fertiliza y bajan los niveles hormonales, volvemos a menstruar y empieza el proceso otra vez. Entonces cada mes pasa lo mismo. Gana uno, se pierden los demás. Gana uno, se pierden los demás. Incluso aunque no estés ovulando o estés embarazada, estés tomando anticonceptivos, no importa qué esté pasando en tu vida, se Ujú. siguen perdiendo estos óvulos. Guau. Sí. Entonces, No. este proceso pasa independientemente de si Ujú, queremos o no. Este sigue pasando. Algunas perdemos óvulos de manera más acelerada que otras, pero todas ujú. perdemos óvulos conforme pasa el tiempo. Y esa es la realidad. Entonces, al final, esta idea que nos han dicho del reloj biológico, sí es cierto. O sea, si las mujeres, pues desafortunadamente sí tenemos reloj biológico, a diferencia de los hombres que funciona un poquito diferente, porque los hombres Ujú. producen esperma nuevo cada 3 meses. Cada 3 meses. Okey. Y las mujeres, Entonces, pues no, ya las no, ya tenemos lo nacemos que con tenemos los es lo que claro, qué interesante. ¿Qué mitos has es, 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 escuchado? es
Sí, sí, Es es como mind mucho blowing. sí. Sí, porque nos han enseñado algo completamente diferente. ¿Qué mitos más has Mm, escuchado de clientas que van a la clínica? Mitos sobre fertilidad. Uno, yo creo que el más común es que es muy fácil embarazarse y la realidad es que no. Por eso te comenté hace rato que vivimos una buena parte de nuestra vida tratando de evitar embarazo, ¿no? De no vayas a tener relaciones porque te vas a embarazar y te vas a embarazar. Ujú, Y tienes como este chip de miedo de que no te vayas a embarazar. Pero la realidad es que es muy difícil embarazarse. Para que se dé un embarazo y ese embarazo llegue a término, es decir, que tengas un bebé, de verdad ujú, que se tienen que alinear las estrellas. Son muchas cosas que tienen que estar bien para que este proceso se dé y pase de manera adecuada. Y la realidad es que sí es más difícil de lo que creemos. Entonces todo el mundo cree, no, es bien fácil embarazarse, ya empiezo a tratar y me embarazo. Y la ujú. realidad es que no. O sea, de manera natural, los humanos tenemos 20% de probabilidad de embarazarnos por mes, que es muy, muy bajo. Guau, es muy bajo, claro. Es muy bajo. ¿Y Y por qué eso hay tantos pensando, embarazos? Entonces no hay tantos, como uno creería. lo que pasa es que somos muchas personas, pues hace muchos años, hace 50 60 años, pues se empezaban a embarazar desde los 15 16 17 pues ahí es cuando más, pues este porcentaje es el mayor, pero de ahí en fuera Ujú, empieza a bajar, o sea, esto es en pacientes que tienen menos de 35 años. Cuando pasamos los 35 este 20% va disminuyendo, porque la ujú. cantidad y la calidad de nuestros óvulos no es la misma. Después de los 40, la posibilidad de embarazarte de manera natural por mes está más o menos en un 5%. Es bajo, Después de los muy, muy bajo. 40. Después de los Sí, es 40. bajísima. Y es que es impresionante porque ya mucha gente es a la edad que están listos para tener hijos usualmente. Exacto. Pues ahorita pues, estamos buscando, o sea, ¿no? Acabas tu carrera, empiezas a trabajar o tu negocio, lo que sea, y pues tienes 33, 34, 35 y no estás pensando en casarte o más o menos estás pensando en eso, pero no quieres tener hijos todavía porque quieres hacer otras cosas. Entonces estamos posponiendo la maternidad y pues eso sí afecta la fertilidad. Claro, qué Mm, difícil. Sí, porque yo Sí, conozco mucha gente que, bueno, está planeando y no pueden, porque, pues, ya están más grandes y no planearon con tiempo. A lo mejor no tener familia, pero sí como planear tu reserva ovárica o ver claro, cómo estrecharla lo más posible. ¿Tú exacto. piensas que también tiene que ver la genética ahí en cuanto a tu reserva ovárica? Sin duda hay algunas enfermedades genéticas que pueden hacer que tu reserva ovárica baje más rápido. Hay otras enfermedades como, por ejemplo, endometriosis, que ya Ujú, ¿qué afortunadamente se es? escucha un poquito más. La endometriosis es cuando el tejido adentro del útero, o sea, el útero por dentro tiene está recubierto de un tejido que se llama endometrio. Eso es lo que cada mes crece como una esponja y si se implanta un embrión adentro del útero, es lo que le da un poco de la nutrición y todo para que se empiece a desarrollar. Pero si no nos embarazamos es lo que menstruamos, esa sangre que tenemos cuando menstruamos es el endometrio, pero ese endometrio tiene que estar adentro del útero y hay veces que Ujú. ese endometrio se sale por las trompas y se va a los ovarios y se va al abdomen y se va a otros sitios donde no tiene por qué estar. Y ese tejido que esté en otros lugares donde habitualmente no está, se llama endometriosis y causa mucha inflamación. Entonces son pacientes que típicamente tienen mucho dolor, mucho sangrado durante su menstruación. Seguro alguna amiga que hayas tenido que en la escuela empezaba con su menstruación y no podía ni venir a la escuela del dolor que Sí, tenía, sí. ese dolor tan intenso. Y afortunadamente ahorita pues ya se escucha un poquito más y ya somos un poco más rápidos en diagnosticar endometriosis, porque estas pacientes, su reserva ovárica se ve afectada tanto en cantidad como en calidad y más jóvenes. Y Claro. muchas de las pacientes que tienen infertilidad tienen endometriosis. Wow, claro. Sí, Mm. porque le está dañando su reserva. O sea, es Entonces, ese importante tipo de identificarlo desde situaciones, temprano. ¿sí? No, identificarlo temprano, que alguien te lo pueda diagnosticar, que te pueda guiar un poquito de qué significa, no nada más en calidad de vida, porque esa es la parte más importante, ¿no? Que no tengas dolor, que no estés incapacitada por el dolor. Y aparte, a largo plazo, tenemos que estar pensando en cómo le va a afectar a esta paciente su fertilidad. Porque ahorita tal vez a Ujú, los 25, 26, pues no se quiere embarazar, pero a los 30, a los 35, y para claro. ese momento ya puede ser muy tarde. Entonces, es Ujú. la importancia de que a los ginecólogos, que somos pues prácticamente los que vemos a las pacientes desde que o la mamá te lleva o que una amiga te dice que vayas o quieres ir por anticonceptivos, desde ese momento
que alguien te diga, oye, pues identifico que tales puedes tener endometriosis o síndrome de ovario poliquístico o que tu reserva está más baja para tu edad o identificar algo y poder darles opciones a las pacientes de qué pueden hacer para preservar su fertilidad y evitar tener infertilidad en un futuro. Wow. Entonces, eso, de ahí viene mucha de esta información que ahorita lo que más me pasa es que las pacientes me dicen, nadie me dijo que la reserva ovárica se acababa, ¿no? Nadie me dijo que tenía endometriosis, nadie me dijo que iba a ser más difícil embarazar. Y pues Wow, ahorita sí. lo que nos toca, los que hacemos fertilidad, es pues un poco resolver y estás pues tapando el dedo con, o sea, el sol con un dedo. Sí, porque, ¿sabes qué? Yo he escuchado de gente, amigas o conocidos, que dicen: "No, es un mito lo de la reserva ovárica". Hay No, no, artistas, ve a J.Lo, ya sabe quién, que tuvo a sus hijos a los 45 y ella 45. superbién. ¿Tú qué piensas sobre eso? Mira, no, o sea, creo que no es, o sea, no es, no nos tenemos que estar metiendo en eso en el sentido de que generalmente estas pacientes, si tienen arriba de 45, seguramente usaron óvulos donados. No tienen por Ujú, qué decírnoslos, eso es decisión de cada quien, pero de lo que sabemos de reserva ovárica, de cómo funciona el cuerpo del humano, específicamente la mujer, la verdad es que seguramente va por ahí, usaron óvulos donados, formaron embriones y se los transfirieron a ellas, o incluso al revés, ¿no? Que usan una subrogada, demás. Hay muchas maneras de ser mamá, pero ujú. generalmente para los 45 ya la reserva ovárica está casi nula en la mayoría de las pacientes. O a veces escuchas, es que la mamá de un amigo se embarazó a los 43. Sí, o sea, sí es posible. Al final, si sigues teniendo reserva ovárica y sigues ovulando, sí te puedes embarazar, pero es mucho, mucho más difícil y es mucho más raro. Pero pues como seres Claro. humanos siempre buscamos esa esperanza, ¿no? De que no seamos los que no podemos embarazarnos o los que no me va a pasar a mí. Siempre vamos con esa Ujú. idea de que no, a mí no me va a pasar. Y esa esperanza y esa, pues un poco evitar la realidad. Entonces eso pues no es lo que deberíamos hacer. Deberíamos enfrentar la realidad y tomar decisiones en base a eso. ¿Qué otros factores afectan la reserva ovárica? En las mujeres específicamente, te digo, endometriosis es una muy importante. Después tengo pacientes que les dicen, oye, es que pues, me operaron cuando era chica por un quiste y los ginecólogos tendemos a no ser tan conservadores. Ahorita ya un poco más. Entonces, pues veían un quiste, el ovario afectado y quitaban todo el ovario. Entonces les quitaron un ovario. Entonces, tener cualquier Ujú. cirugía de ovario también es un factor de riesgo. Pacientes que fuman, el tabaquismo disminuye la reserva ovárica, el vape también. Mm. Cualquier situación que afecte tu salud en general se va a reflejar en tu salud reproductiva. Y siempre le digo a las pacientes, no es lo mismo, ¿no? Que yo a los 25 decidí que, pues en vez de estudiar medicina y estar todo el tiempo desvelada, estresada, no durmiendo, demás, pues que yo haya decidido eso y pues eso afecta, al final sí afecta a mi salud porque pues no estás durmiendo bien, no estás descansando, no te estás recuperando, no comes bien, tomas mucho café, todo esto afecta. A tal vez yo que no hubiera hecho medicina y me cuido, hago ejercicio, como bien, no tomo tanto café, todo eso sí afecta y de hecho las doctoras y los doctores tenemos más riesgo de infertilidad por este estilo de vida que tenemos con tanto estrés y que nos cuidamos en general muy poco. Entonces, si tú no eres una persona sana, eso refleja sobre tu salud reproductiva, tanto en hombres como en mujeres. Ujú, Entonces, sí, ujú. o sea, esto del ser sano en general, comer balanceado, hacer ejercicio, todo eso sí ayuda. No es el determinante porque al final la edad es lo que más peso tiene, pero lo demás sí suma. Entonces, eso siempre hay que tomarlo en cuenta. Siempre les pido, oye, trata de no fumar, ¿no? Si fumas mucho, trata de bajarle un poco, trata de descansar, trata de hacer más ejercicio. Y no les pido que vayan 2, 3 horas al gimnasio, sino solo muévete Ujú. un poquito más, hay que ser un poquito menos sedentarios. ¿Qué hay del alcohol? Hay mucha gente que toma. Depende también de las cantidades, pero en general, pues la gente que toma está deshidratada, se desvela, generalmente tomar está asociado a tabaquismo, aunque sea tabaquismo Ujú. social, o que uses el vape, pues que sales y te desvelas, entonces pues eso sin duda afecta. Esos son como hábitos. Hábitos.
¿Qué hay de químicos o productos que estemos expuestos? ¿También afectan? Sí, o sea, por ejemplo, BPA, que ahorita en todo lo de plástico dice BPA free y no sé qué. El BPA es una toxina que sí afecta también nuestra fertilidad y se dieron cuenta pues ya hace como unos 10 años y ya la mayoría de los plásticos los hacen sin esa toxina. Ujú. Al final la contaminación, el smog, eso sí afecta, pero no hay algo que diga es que es por esto, sino Claro. son muchas cosas que están en juego que han hecho que nuestra fertilidad baje junto con el hecho de que empezamos la maternidad o estamos empezando a buscar la maternidad a una edad más avanzada. Sí, qué interesante. Pero ¿Cómo podemos cuidar? Porque suena fácil dejar de hacer todo eso, ¿no? Pero ¿cómo podemos cuidar nuestra salud reproductiva desde temprana edad? uno, al igual, y esto siempre se lo digo a mis pacientes, al igual que vas al ginecólogo una vez al año a hacerte tu papá Nicolau y tu chequeo, que en ese mismo chequeo estemos revisando a las pacientes, revisemos su reserva ovárica, revisemos que no tengan infecciones de transmisión sexual, que no tengan infecciones vaginales recurrentes, que no tengan infecciones de vías urinarias recurrentes. Todo eso va sumando a crear un ambiente donde pues, no es sano que se dé un embarazo y que también afecta la reserva ovárica. Ujú. Entonces, hacer este chequeo pues, más completo, no solo decir, fui y me hice el papá Nicolau y me dijeron que todo bien. Y muchas veces me pasa, ay, no, mi doctor me dijo que soy súper fértil, pero la realidad, ahora sí que un poco regresándonos a lo que decías, la fertilidad no sabes qué tan fértil eres hasta que empiezas a tratar de buscar el embarazo. O Ujú. sea, yo no puedo decirle a una paciente, ay, tú eres muy fértil. No sé porque no ha tratado, no ha buscado embarazo. Porque la Claro. fertilidad es la capacidad que tenemos mujeres o hombres para concebir y llevar un embarazo a término y Ujú. de tener un hijo. Y eso no lo sabes hasta que lo empiezas a tratar. Yo le puedo decir a una paciente, tu reserva ovárica está muy bien, pero faltan todos estos factores que se necesitan para que se pueda dar un embarazo sano. Claro. Falta el ¿Cómo? esperma, falta, Ujú. ¿no? Todas estas otras cosas. Claro, porque a veces, bueno, uno le quiere echar la culpa a cierto género, no sé, los hombres, es la culpa del hombre o es la culpa de la mujer. Dentro de tu práctica, ¿qué es la no es por echarle culpa a ¿De quién nadie, es la culpa? pero de quién es la culpa, ¿no? Pero por estadística, digámoslo así, en cuanto a Mira, fertilidad, ¿dónde hay más problemática? pues está muy dividido. Es un tercio es por una causa femenina, un tercio es por causa masculina y un tercio es por causas de ambos. Wow. Y cuando es caso Y de hay, ambos es más difícil, supongo. sí, pues es que son muchas cosas que tienes que pues, tratar de corregir, pero sin duda el factor masculino es un factor importante, al final es la mitad del material genético y muchas veces no los volteamos a ver, no los revisamos o no les decimos, oye, pues tú también tienes que dejar de fumar, tú también tienes que no tomar tanto, no usar jacuzzis, vapor, sauna, cualquier cosa que eleve la temperatura del cuerpo, eso afecta la calidad espermática que si Wow. tienen problemas de diabetes, que si tienen problemas de tiroides, todo eso afecta la calidad del esperma porque pues, ellos en general no están sanos y eso refleja sobre el esperma. Y hay veces que pues, no los volteas a ver, como ginecólogo y ginecóloga no estamos acostumbrados a ver a los hombres, ¿no? Vemos mujeres y de eso se trata nuestra especialidad, pero ya cuando estás Ujú. viendo fertilidad, tienes que ver las dos partes. Entonces, ¿qué consejos darías para los hombres para cuidar su fertilidad? Bueno, ya nos diste las mujeres de la endometriosis, en los hombres, Sí, en qué sería? en los hombres igual, o sea, que se revisen, que estén sanos, que si fuman, no fumen. Ahorita que se puso de moda el ciclo y pelotón y todo esto, eso también afecta, o sea, ese golpeteo afecta también la calidad. Mm. Que si van al gimnasio y se ponen, que el entrenador les dejó que esteroides, testosterona, que todo este tipo de suplementos y medicamentos, eso puede afectar la calidad del esperma sin que ellos sepan, porque pues no se están enfocando en eso, pero también hay que enfocarnos en la parte del hombre. Y con Ujú. ellos, al igual que revisamos la reserva ovárica, que creo que no lo platiqué, pero en la manera en que nosotros le decimos a una paciente, oye, tu reserva ovárica está así, o la manera en que la medimos, hay prácticamente dos estudios. Uno es un ultrasonido vía vaginal, donde vemos los ovarios, y esto que dijiste al principio de lo de las canicas, Ujú. es, es más o menos lo que vemos, se ven los ovarios,
y adentro de los ovarios se ven como unas bolitas negras y esos son los folículos. Ok. Los folículos tienen adentro los óvulos, nada más que los óvulos son microscópicos y no se ven por ultrasonido, entonces sabemos que por cada bolita que vemos hay un óvulo. Y hacemos un conteo de todas esas bolitas por el ultrasonido. Y ese número te refleja cómo está esta fábrica que he estado platicando. Entonces es un estudio. Y el otro es un estudio de sangre que se llama hormona antimuleriana. Y esa se toma la muestra de sangre y te da un número, un valor, y ese valor pues puede ser normal para tu edad, más bajo para tu edad, más elevado para tu edad y demás. Entonces ese número pues, también te da idea de cómo está esta fábrica. ¿Cómo se Y para llama? los ¿Hormona hombres, qué? antimuleriana. Ok. Ujú. Ujú. Entonces estas dos pruebas te complementan una a la otra, pero de esa manera sabemos cómo está una paciente, cómo está su reserva y de ahí le podemos decir, oye, ¿sabes qué está más baja para tu edad o está normal para tu edad? Y por el otro lado, los hombres se hacen se llama espermatobioscopía, que nos encantan los nombres complejos de la medicina, y se checa, dejan una muestra de semen y se revisa cómo están sus espermas, que se muevan bien, que tengan una cantidad normal, que tengan formas normales. Y eso es un estudio muy sencillo que pueden hacer. Y ya saben, oye, pues también ahorita estoy bien y pues vemos cuando me quiera tratar de embarazar. Pero los hombres tampoco Claro. van a que a revisar. ¿Cómo saben si los óvulos, si los ovocitos están sanos? Porque yo quiero creer que sí están ahí dentro en la reserva, pero ¿cómo saben la calidad de ellos? ¿Hay forma de No saber? sabemos. La calidad no la sabemos, generalmente la asociamos a la edad. Entonces, entre más joven, asumimos que hay mejor calidad, pero no siempre es el caso. Entonces, ahorita, Ujú. por ejemplo, cuando hacemos estas técnicas como de congelamiento de óvulos, cuando ya sacamos los óvulos, los tenemos en el laboratorio y los vemos bajo el microscopio, nos podemos dar una mejor idea de cómo está la calidad. Pero la mayoría de las veces lo que nos guía es la edad de la paciente. Ok, la edad. Ujú. Ay, no, Sí, qué importante. sí. Y uno que él dice: "No, este año no, el siguiente, y el siguiente". Y es ¿Tú qué que estar recomiendas con, ahí? pues es que estar con ese como vaivén de sí lo voy a hacer o no lo voy a hacer, o me voy a revisar o no me voy a revisar, o es que una amiga me dijo y pero a ella le dieron malas noticias, entonces yo no, como que no quiero tampoco que me digan algo malo. Pues ese miedo yo creo que te consume y de Ujú, repente pasan 3 años y no te revisaste, y ahí es cuando viene un poco pues esta idea de, pues es que por qué no lo hice o por qué no me revisé. Entonces, en cuanto una paciente va con un ginecólogo, te digo, es algo que deberíamos estar haciendo los ginecólogos desde que vemos a pacientes. Y yo, aparte de dedicarme a fertilidad, todavía veo pacientes ginecológicas, pacientes jóvenes que vienen porque quieren anticonceptivos o tienen alguna infección y vienen a revisión. Siempre las reviso. Les digo, oye, ¿sabes qué? Vamos a revisar tu reserva ovárica, es parte ¿no? de la consulta que estoy dando y pues las aconsejo. Hay veces que les digo, esto está bien, o me ha pasado que las veo y pues no están bien. Entonces ujú. tengo que pues dar esa noticia y pues ni están pensando en eso porque ellas venían para no embarazarse y yo les estoy diciendo que entonces pues esa parte sí tiene un componente de duelo, ¿no? De que Ujú. pues, te dicen algo que no esperabas. Sí, Pero por ejemplo, desde yo no que, sabía que podías contar la reserva ovárica, es algo nuevo para ujú, mí, yo no sabía que eso existía. sí, y o sea, tienes que saber hacerlo, o sea, con el ultrasonido, pero es algo muy sencillo. Y muchas veces me dicen, es que mi ginecólogo me dijo que estaba bien, ¿no? Que es bien, ¿no? Bien hace 2 años, bien hace 3 años. Y al Ujú, final, cuando yo hago un estudio, o sea, yo hago un ultrasonido y le digo a esta paciente, oye, ahorita a tus 25 estás bien, ¿no? Y les doy el número para que lo apunten, ¿no? Estoy tomando una foto de cómo está tu reserva ovárica, pero yo no sé qué tan rápido o qué tan lento esta paciente está perdiendo esos óvulos. Ahorita yo tengo esa foto, pero después las veo en un año, que generalmente les digo, oye, pues regresas y hacemos tu papá Nicolau y volvemos a hacer el estudio y vemos cómo estás. Pero hay veces que están iguales o hay veces que me sorprende y pues ya la velocidad de pérdida fue mucho mayor. Y entonces de tener una buena reserva, en un año esa reserva ya disminuyó de manera significativa. los anticonceptivos, ¿qué tan cierto es que afectan a la reserva? Sí, eso es.
después de lo de los mitos que me preguntaste, que dije de que embarazarse es muy fácil, los anticonceptivos es otra que me preguntan. Y la realidad es que como tal, los anticonceptivos no disminuyen tu fertilidad. Ujú, Simplemente lo que pasa es que pues muchas empezamos los anticonceptivos a los 19, 20, cuando vas con el ginecólogo. Y pasas 5, 7, 10 años con los anticonceptivos y cuando ya te los quitas, pues ya lo que pasó es que en vez de tener 19 ya tienes 29. Entonces ahí pasó el tiempo, no fue que los anticonceptivos bajaron tu reserva, sino simplemente pasó el tiempo y como estabas buscando no embarazarte, pues nunca supimos cómo estuviste, ni era de tu interés, ¿no? No era de interés de ujú, las pacientes buscar embarazo, checar su reserva ovárica, entonces pues no cachamos esa pérdida. Entonces ujú. asumimos que es por los anticonceptivos, pero la realidad es que no. A ver, los anticonceptivos tienen indicaciones específicas, no todas las pacientes los toleran, pueden causar algunas otras cosas, que alteraciones hormonales, demás, eso es como punto y aparte, pero en cuanto a reserva ovárica, no te la disminuye. Ok, muy bien. ¿Sí? Es bueno saberlo. Porque luego dicen, no, no se ha embarazado porque estuvo toda la Usó vida con anticonceptivos. anticonceptivos. Ok, entonces no es cierto. ¿Qué otros mitos te has topado? Bueno, siempre me preguntan que si, o sea, que es muy fácil sacar los óvulos y regresarlos. O sea, cuando hacen congelamiento de óvulos, me dicen, bueno, cuando ya esté lista me los regresan a mis ovarios y entonces ya tengo otra vez la reserva y no. O sea, esa es otra cosa que pues tengo que explicar, que ya que lo sacas, pues tienes Ujú, que hacer todo en un laboratorio y, pues parece ciencia ficción, ¿no? Lo que hacemos porque pues fertilizamos y formamos embriones en un laboratorio. Entonces siempre tienen también como esta idea de que los regresas, así como los sacaste, los regresas y se recupera la reserva ovárica y eso tampoco. no es así. O sea, la No implantación hace. se hace en el laboratorio. Se forman los embriones en el laboratorio y se regresan al útero, ya que son embriones. Oh, qué Los interesante, eso sí no embriones que ya sabía. el óvulo lo fertilizamos y ya se Ah, formó un embrión y ya lo regresamos al útero. o sea, ya estás sacándolo con vida, digámoslo así, estás metiéndolo con vida dentro del Es cuerpo. o sea, Bueno, la un célula embrión. la célula del óvulo se junta con la célula del esperma Ujú. y pues esas células se dividen, se forma un embrioncito que son un conjunto de células y esas las regresas para que Son las que se le den regresan. un embarazo. ¿Y la probabilidad de que haya fecundación cuál es? Depende de la edad de la paciente. Entonces Ujú, aquí pues el otro lado un poco de la moneda es todas estas técnicas que toqué un poquito, no he sido muy, o sea, no hemos entrado mucho en el tema. Todas estas técnicas de reproducción asistida, congelar óvulos para preservar fertilidad, congelar esperma, congelar embriones, hacer in vitro, es excelente tecnología y la manera en que ha avanzado es espectacular. Pero también ujú, estamos limitados por lo que hemos estado hablando, que es la reserva ovárica y la edad de las pacientes, la calidad del esperma. O sea, todo esto, estos factores limitan el éxito de una fertilización in vitro. Entonces, ujú. una paciente que está buscando embarazo a los 25 por endometriosis es muy diferente a una paciente que está buscando embarazo a los 40 por una baja reserva. Entonces, cada caso es diferente y me encantaría que todas se embarazaran, ¿no? Y más las que están buscando este embarazo, pero la realidad es que sí estamos limitados por esa parte. Entonces, una paciente que tiene una baja reserva, no importa cuánto medicamento le demos, estamos topados por esa misma reserva ovárica, porque ya no hay más. Ujú. ¿Cuáles son los métodos de prevención Checarte. que te cuenten lo de la reserva? Parte de también un poquito de lo que me apasiona es siempre no vas al doctor y te dicen, "Ah, hay que cuidarse de diabetes, de presión alta, de no subir de peso, de no sé qué. Estamos tratando de prevenir todo, prevenir cáncer, prevenir tal. ¿Por qué no estamos previniendo la infertilidad? Es lo mismo. Ujú, ¿Qué podemos hacer para prevenirla, no? Y es lo que llevo diciendo ahorita que hemos estado platicando. Que te revise alguien, que te diga, oye, estás ahorita bien, vamos a volverte a revisar. O sabes qué, hay que tomar cartas en el asunto y tal vez congelar óvulos para preservar unos óvulos a una edad más joven para que no tengas infertilidad en un futuro. ujú, Entonces, la prevención en salud reproductiva también es importante. Que no tengas infecciones de transmisión sexual, que también lo platiqué. O sea, todo eso es lo que podemos hacer para prevenir esta infertilidad. Entonces, una herramienta muy buena sí es el congelamiento de óvulos, porque lo que haces es
por ejemplo, una paciente que tiene 30 años que dice, oye, ¿sabes qué? Pues no si quiero ser mamá, o sí quiero ser mamá, pero no tengo pareja y no sé cuándo voy a tener pareja, pero yo sé que ese es el plan que quiero. ¿Qué puedo hacer si ahorita no tengo una pareja? Pues congelar óvulos. Entonces lo que hacemos Ujú, es extraemos esos óvulos, literal se quedan suspendidos en el tiempo y se ujú. guardan en el laboratorio hasta que los quieres usar. Entonces, si esta paciente de 30 años regresa a los 40, va a tener óvulos de cuando ella tenía 30. Y es muy diferente para Claro. este tipo de técnicas que he estado platicando, usar óvulos de los 30 que usar óvulos a los 40. Por ejemplo, de estos óvulos, ¿cuáles son los riesgos si, te embarazas y los óvulos ya son viejos? Que no te embaraces, que te embaraces y los pierdas o que tenga alguna alteración el embrión y el embarazo. Y también los Ujú, embarazos, conforme avanzamos de edad, tenemos más riesgo obstétrico, o sea, de tener algunas enfermedades durante el embarazo, y pues eso pues, no lo queremos. claro. ¿Qué otras formas de asistencia en la fertilidad existen? Dijiste mencionaste congelar los óvulos, ¿qué otras opciones hay? Ahorita para las mujeres es congelar óvulos. En parejas, Ujú, por ejemplo, que no, yo tengo a mi esposo, me voy a casar y queremos viajar los siguientes 5 años, no nos queremos embarazar. ¿Qué podemos hacer para que no sea tan difícil embarazarnos en unos 5 o 6 años? Puedes congelar embriones. Entonces okey. haces el mismo proceso de extraer los óvulos, pero esta vez los fertilizas con el esperma de tu pareja. Porque en teoría pues ya platicaron, ya están seguros que quieren ellos formar la familia y tenemos ya embriones, o sea, es decir, ya fecundados, guardados en el laboratorio y cuando ellos ya quieran embarazarse, depende del caso, pero muchas veces les digo, traten Wow. ustedes, depende de la edad de la paciente y todo, traten ustedes, se quedan embarazados perfecto y si no, entonces tenemos esos embriones congelados para tal vez un primer embarazo, un segundo, tercer hijo, lo que ellos prefieran. Qué interesante. Congelar embriones, yo no sabía que eso existía. Sí, sí. Ah, Entonces, ujú, y también lo dijiste al principio, o sea, hay que planear un poquito. Y ujú, muchas veces vivimos un poquito al día de, ok, ya me voy a graduar de la carrera y ya voy a conseguir trabajo. Y vas viviendo como así, pero no estás viendo a largo plazo, ¿no? claro. No estás viendo si te quieres retirar o a qué edad te quieres retirar. O sea, somos muy poco planeadores en ese sentido y tenemos que hacer lo Ujú, mismo con nuestra salud reproductiva y con nuestras familias, ¿no? Sí te tienes que hacer esas preguntas incómodas de decir, oye, ¿sabes qué? Quiero ser mamá, pero no sé cuándo. Quiero estar casada o quiero estar con mi pareja o sabes que quiero estar soltera o sabes que pues no me interesan los hombres y quiero o sea, que somos dos mujeres y queremos formar una familia. ¿Qué podemos hacer? Igual los hombres, ¿cómo formamos nuestra familia? ¿Cuántos hijos quieres tener? Eso siempre le hago la pregunta a las parejas. Cada cuánto más o menos digo. Al final tú planeas y la vida hace lo que quiere, pero ujú. creo que sí tenemos que contestarnos esas preguntas y decir, pues, ¿sabes qué? Así como digo, oye, pues me quiero retirar y no tener la preocupación de que no me alcanza para vivir o, ¿no? El problema que te quieras Ujú. plantear. Lo mismo con nuestras familias. Sí, y es algo que no Sí, hacemos. Planeamos todo no, excepto la familia. exacto. Porque piensas que Sí, va a sí, sí. llegar, porque piensas que, pues si conoces a alguien, te vas a casar y van a tener hijos y porque es como un poquito la historia natural, ¿no? Pero la realidad es que no, la realidad es que y te sientas a una mesa y vas a escuchar que alguien ya está buscando embarazo y no han encontrado, o se embarazaron y perdieron un embarazo, o que llevan 2, 3, 4 ciclos de in vitro, y pues ya empiezas a escuchar eso conforme nos vamos enterando más de todo este tema. Sí, ya O sí, sea, ya empecé. ya lo vas sí, 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 claro, y, está tratando in vitro y tampoco sí, funciona. ¿Por qué no funciona a veces el in vitro? ¿Por porque los ovarios? estamos limitados por la reserva ovárica Mm, y por la calidad de estos óvulos, también por la calidad del esperma. Si la calidad ujú, no es buena, eso también afecta. Y la claro. probabilidad de éxito depende de poder tener un embrión que te dé de buena calidad, que te dé una buena posibilidad y muchas veces no llegamos a ese punto. Ujú. Entonces, no es por eso te digo, no es tan sencillo como pensamos quedar embarazados y por eso estamos viendo tantas parejas que sufren infertilidad. Guau, qué difícil, porque, bueno, las mujeres ahora queremos realizarnos primero, Claro, estudiar,
trabajar, viajar Salud. y lo último, pues, es la familia. Sí, Y, y, claro. y, y sí piensas que no te va a pasar y ahora sí que esto es un poco más personal, pero yo cuando estaba haciendo la carrera de ginecología decía, no, sí, a los 30 yo congelo óvulos, porque pues ya lo empezabas a escuchar, Ujú. pues estabas en el, ¿no? En el ambiente y decían, sí, pues vale la pena hacerlo y más, ¿no? Y pues los 29 llegaron, me casé y dije, no, pues ya para qué congelo, pues ya me voy a casar. Claro. Y, y pues después tuve una pérdida de un embarazo y después dije, no, ya voy a, ¿por qué no congelé? Debí haber congelado y tal vez mejor hacemos embriones. Y también como que tuve como que sí, no, de que si lo hago, no, pues nadie queremos pasar por esto, nadie queremos pues tener que pagar por un procedimiento. Son muchas cosas que no quieres hacer porque pues tienes esta falsa idea de que todo debería ser muy fácil, ¿no? Y que pues, no te debería pasar a ti. Y cuando ya te está pasando, dices, pues es que sí, sí lo debía haber hecho y bueno, pues ya pasó el tiempo, no pasa nada, ¿no? Ocupas estos servicios y si se puede, pues bueno, te embarazas y qué bueno, pero hay veces que no funciona y eso es muy difícil enfrentarlo y de verdad me encantaría que todas las pacientes se embarazaran, pero hay veces que sí es muy complejo poder lograrlo. ¿Qué consejos, ya para finalizar, le podrías dar a las personas no tan grandes, digamos, que todavía tienen opciones? Tips que les puedas dar. Revísense, no tengan miedo a revisarse, vayan con alguien que los pueda guiar y decirles, oye, tú estás bien, no tienes factores de riesgo, o tal vez sí, podemos hacer esto, y ver qué opciones tienes, especialmente pues, si sabes que quieres tener una familia, qué opciones hay para cada persona para poder lograrlo. Ese Claro. es mi tip. Y digo, sean sanos, somos, ¿no? Soy doctora, ¿qué les voy a decir? No les voy a decir que se desvelen y que tomen y fumen, pero la realidad es esa, o sea, sí hay que cuidarnos, cuidar nuestro cuerpo, conocer nuestro cuerpo, eso es yo creo que lo más importante, escuchar a tu cuerpo y decir, oye, sabes que esto no es normal o sí es normal y guiarte con alguien que te diga, oye, sabes que pues no, lo que te está pasando no es normal, vamos a revisarte, igual, ¿qué opciones es? Lo repito mucho, pero esa es lo que tenemos, esa es la herramienta que tenemos ahorita revisarnos y un Ujú, poco pues enfrentar, si son malas noticias, pues enfrentarlas y tomar acción sobre esa noticia. Y ujú. más porque ya muchas mujeres somos, pues nos estamos realizando, ¿no? Profesionalmente y tendemos a ser muy de hacer y de resolver y demás, pues hagamos lo mismo con nuestra fertilidad, con nuestra reserva ovárica, con nuestra salud reproductiva. Igual con los Mm. hombres, nada más los hombres pues son, o sea, revísense también, no, creo que no pierden nada, creo que vale la pena que alguien les diga, oye, ¿sabes qué? Tu esperma ahorita está bien, o ve con un endocrinólogo por si tienes síntomas de hipotiroidismo, que alguien, o sea, que estés sano en general. Tenemos una vida, hay que cuidarla y un cuerpo. Totalmente. Entonces, ese es mi consejo. Y las pacientes jóvenes tendemos a creer que, bueno, tienden, porque ya no estoy en ese grupo, que no nos va a pasar a nosotros. Y justo me pasó la semana pasada en una paciente que tuve hace un par de años, que cuando la vi tenía 23 y la revisé y ya tenía la reserva ovárica baja. Y le dije, ¿A los oye, es que me 23? llama a los 23, me Wow. llama la atención tu caso, está muy baja para tu edad, yo creo que deberías congelar óvulos y un poquito le platiqué y me dijo, oye, ¿sabes qué? Pues, yo ni, ¿de qué me estás hablando, no? Me dijo, ¿puedo traer a mi mamá y le platicas a mi mamá? Le dije, claro. Y tuvimos una consulta con su mamá. Y la mamá me dijo, es que está muy joven para estar pensando en esto, tiene 23, ahorita no se quiere embarazar. Le dije, no, yo lo entiendo perfecto, nada más, pues no quiero que en un futuro esto sea un problema, no quiero que después sea como es que me dijeron, pero no es el caso. Y después me enteré que ya lleva 4 ciclos de congelamiento de óvulos y solo le han sacado 2 o 3 óvulos. ¿Y cuántos son generalmente los que te pueden extraer, digamos, si estás bien? Depende de la paciente, pero buscas pues, sacar entre 10 y 15 óvulos por ciclo. Y si Mm, no puedes llegar a esos números, pues tienes que hacer esto varias veces para poder llegar a esa cantidad de números. como esta chica de Y 23. entonces me dijeron, y de verdad que llegué a mi casa en la noche y dije, ¿qué le pude haber dicho para que hubiéramos tomado acción en ese momento en vez de que, o sea, no sé, ahorita pienso, no sé si debía haber sido un poco más agresiva o un poco más incisiva en que sí lo hicieran, Ujú. pero pues tampoco las voy a presionar si es algo que no quieren.
pero pues sí forzarlas tal vez un poquito a enfrentar esa realidad y que puedan tomar una decisión y que no les pase lo que le pasó, por ejemplo, a esta paciente. Entonces, Ujú. si se pueden llevar eso que pensamos que no nos va a pasar, pero sí pasa, y Ah, tomar una decisión, y está bien, la que tomen será la mejor para ustedes, pero no quiero que se arrepientan. Creo que en la vida, en general, en todo, te arrepientes más de no hacer que de hacer. sí, 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 siempre. Así es. Entonces, pues ese es mi Ah, último consejo. gracias, Debbie. Oye, Debbie, para la gente que necesita asistencia, ¿dónde te pueden encontrar? Tengo la clínica Gestia Fertility. Si quieren buscarnos, está en nuestra página, gestiafertility.com. Tengo redes de Gestia Fertility en Instagram, en TikTok y mis redes personales que son doctora.debicasis, que también pueden buscar ahí en Instagram. Y si quieren sacar cita, se pueden comunicar directo a través de la página o incluso a través ahí del teléfono que viene en la página. Ok, bueno, muchísimas gracias. Ha sido un gusto tenerte No, aquí hoy. ay, no, gracias a ti por escucharme y ahora sí que dejarme tener este espacio para pues llevar toda esta información a la mayor cantidad de gente posible. Si este episodio te inspiró, compártelo y no olvides en suscribirte y darle clic a la campanita para que te lleguen notificaciones cada que subimos un video nuevo. Yo soy Tanzania Castro, tu host, y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.